Listo, veníamos diciendo eh, sobre todos estos libros que, que empezaron a formar parte de este estilo literario y es la verdadera razón por la cual em, hay gente que los clasifica de cierta manera y no creen exactamente en el contenido de esos libros como profético, sino que los ven como un estilo de forma de escribir que les daba sanidad al pueblo, porque el pueblo estaba siendo esclavo. ¿Cuándo vamos a ser liberados? ¿Cuándo vamos eh, a sanar? ¿Qué pasa con todos nuestros muertos? Es cuando yo les decía que nace el concepto de la resurrección, como para dar alivio y solución a las cosas. Por eso que también lo mencioné, que existían personas que, o existen hasta el día de hoy personas que no creen en la segunda venida de Cristo por lo mismo, porque son estos libros los que lo retratan. Em, Esto mismo es muy parecido a lo que existe con los libros, o sea, con los textos que hablan de Satanás en el Antiguo Testamento, que hacen referencia a reyes y no necesariamente a Satanás, y son aplicados a Satanás como el origen de Satanás. Eh, es algo así como lo que pasa con los libros de referente a la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo y a la resurrección. Ahora, ¿debemos quedarnos ahí? No, porque estamos estudiando Marcos, ¿ok? Y el libro de Marcos está basado, está en medio de todo ese engranaje. Jesús nace en medio de todo esa trama de que creen o no en la resurrección. Y Jesús empieza a resucitar gente y, y no le creen, no le creen. Eh, ¿Se acuerdan cuando dijo que sobre la hija de Jairo, ella duerme? Entonces, dijo que estaba dormida, no la había resucitado, la despertó nada más. Entonces ahí nacen esos conflictos. Y ese es el real problema de los discípulos después que Jesús resucita. ¿Cómo explicamos esto? Si hay un montón de gente que no cree. ¿Cómo es la forma de, de explicar que Jesús es el Mesías, que resucitó y que eso nos da esperanza realmente a nosotros? Cuando tenemos una gran cantidad del pueblo que dice llanamente, no cree. ¿Vamos entendiendo más o menos el contexto de dónde está metido el libro? Y ahora comenzamos porque esto es parte de la introducción. Habíamos dicho que el libro de Marcos, la teología le da esta estructura que yo tengo en azul, que es los primeros 8 capítulos, que es cuando él se desarrolla en Galilea, después lo cuenta camino a Jerusalén, ya en Jerusalén en los últimos capítulos del 11 al 16, lo divide más o menos así el libro de Marcos, pero nosotros lo hemos dividido de otra manera. ¿Por qué? Porque el libro de Marcos en esencia es la explicación de una parábola. El libro de Marcos es la explicación de la parábola del sembrador. Y eso es como el corazón, es como la esencia. Y está salpicado en todas las enseñanzas del libro, que es la limpieza del terreno en los primeros 8 capítulos, que es Jesús camino a Jerusalén y la instalación del reino, que es cuando empieza a sembrar el mensaje en el corazón. Ahí está la parábola, perdón, ahí están los mensajes del joven rico. Comienza con el monte de la transfiguración, que es la inauguración del reino, etcétera, 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 hasta llegar a Jerusalén. Y en el último bloque nosotros no lo tenemos, porque parte con el segundo bloque y es prácticamente mutilado el libro. No está, porque seguro estas corrientes que conservaron el libro, que son las que dieron vida al Marcos que nosotros tenemos hoy, le arrancaron esa parte, porque el libro de Marcos empieza a explicar todo para llegar a este punto, y de repente el punto no es mencionado, que es que el fruto saliera, que es pasar de muerte a vida, y las consecuencias de esa resurrección, que es la evidencia de que Jesús era el Mesías. Entonces, ¿dónde está la señal? ¿Cuál es la señal? ¿Es acaso que los primeros 2 bloques del libro de Marcos, o sea, cuando el Señor limpia el terreno, cuando es sembrado, tiene evidencias de este bloque? ¿Nos venía preparando para esta parte de la resurrección? ¿Lo está haciendo realmente Marcos? Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver la señal que marca ese acontecimiento. ¿Cómo Marcos lo va explicando?
dándose cuenta de esa señal. Y cómo utiliza elementos literarios para hacernos entender eso. Y es fantástico como esto está escrito. A mí se me pone la piel de gallina, porque cuando lo empiezas a ver, dices, ¡guau! Y uno dice, esto es increíble. ¿No se han dado cuenta o percibido de alguna manera que cuando el texto dice varias veces, los evangelios lo dicen seguido, dicen, Jesús les dijo de que tenía que morir, y lo menciona varias veces, les contó de que al tercer día iba a resucitar, y le empieza a contar, a contar, a contar, y después que Jesús muere y resucita, los discípulos como que Jesús no le hubiese dicho nada, como que ¿qué es esto? Estaban perdidos, escondidos, nadie esperaba que Jesús resucitara y se los venía diciendo de tiempo. Entonces hay gente que piensa que Jesús nunca se los dijo, que eso fue agregado después al texto. Entonces por eso que ellos no lo sabían. Esa es una. Otra es que se los dijo y ellos no entendían por los preconceptos que tenían con todo lo que yo les estoy contando. Que también puede ser. ¿Lo vamos a saber? Difícil. Ahora, ¿cómo Marcos nos da alguna chance de entender lo que está pasando? Eso es lo entretenido. Eso es lo entretenido de esto. Porque Marcos, el objetivo de Marcos es esa señal de la resurrección. Problema que se lo sacaron. Ese es el real problema. ¿Qué chances tenemos con los primeros 2 bloques del libro de Marcos, que es lo que tenemos en los primeros 16 capítulos? Podemos entender aquello. Y saben que la forma en que lo revela, yo no lo había visto nunca, pero la forma en que lo empieza a mencionar y dice, acá está. Nunca lo había visto así. Se te aclaran los ojos, dice, wow, cómo lo está haciendo Marcos. Estamos tratando de entender a Marcos, ¿ya? Y lo que le está pasando a los discípulos para comprender. Imagínense lo siguiente. Han matado al Mesías. La gran cantidad del pueblo no es seguidor del Mesías, es en Galilea, no en Jerusalén. Hay 200, 300 kilómetros de distancia. Son otros lugares. Es Israel, sí, pero cuando él llega a Jerusalén, que de hecho fue varias veces, según el libro de Marcos, una, nos está situando esa vez nada más, Jesús arma una revolución, lo terminan asesinando, Jesús muere y se acabó. Para los judíos se acabó. No hay más, ya matamos a uno más. Habían matado profetas, ¿no? Habían eliminado gente. En el periodo intertestamentario ya no habían profetas. Entonces era uno más. Y en el libro de hecho salen mencionadas algunas revueltas por algunos libertadores mesiánicos del pueblo. Barrabás era uno de ellos. Y los habían acallado, los habían tomado prisioneros. Entonces, quedó ahí. Entonces, Jesús resucita. Ellos, los discípulos, ¿cómo cuentan la historia ahora? ¿Cómo les van a creer? Si antes que lo veían no creían, y ahora que no lo ven, menos. Entonces, por eso que los evangelios tampoco fueron escritos de una, porque tampoco tenían ellos claro cómo hacerlo. Las disputas entre Pablo y los apóstoles respecto a la ley, por ejemplo, era parte de las cosas que ellos no tenían solucionadas. Por eso que los evangelios son más tardíos, hasta el año 100. O sea, estamos hablando entre 5 o 10 años después que Jesús resucita, hasta 50, 60, 70 años después que Jesús resucita. Y cada uno lo va contando en la forma en que ellos los van viendo. La teología empieza a avanzar y empiezan a comprender cómo escribir las cosas y cómo darles, porque le tenían que escribir a gentiles, ahí viene Pablo, le tenían que escribir a judíos, ahí vienen los evangelios. Entonces cada uno tiene que entender la forma en que ve las cosas. Eso es lo que está pasando. O sea, ¿yo puedo ver a Jesús en medio de todo ese engranaje de cosas? Sí, lo puedo encontrar. Y Marcos nos lo está mostrando de la forma que él lo ve, para poder explicarlo en su contexto, en su tiempo. ¿Ok? ¿Claro con eso? ¿Alguna pregunta hasta eso? Porque eso es muy relevante, que nosotros lo tengamos claro, para que cuando lo veamos, digamos, acá está.